que hablábamos primero en el video 1 de la importancia de dar un salto cuántico como persona, un salto cuántico que es una nueva frecuencia vibratoria del pensamiento. Pero después hablábamos de que una comunidad debe de dar un salto cuántico para empezar a crecer. Esa comunidad, que es un grupo de personas encabezadas por un líder y por una misma atmósfera, que estábamos hablando de lo sutil, de la hermandad, de los valores, de trabajar en equipo, tenía una segunda variable aparte de la atmósfera de lo sutil, que era lo esencial. Y dentro de lo esencial hablábamos específicamente de entender la esencia del negocio. Yo ahí les platicaba la anécdota en la que Mari le pidió a Consuelo Hernández 40 audios, cassettes, para no tener que depender de un cassette semanal. Compramos 40, los escuchamos en 2 semanas y realmente entendimos lo esencial del negocio Amway, que obviamente nos ayudó a acelerar los resultados para llegar al nivel de diamante en 2 años y 3 meses. En otras palabras, si no ves lo esencial, no creces en el negocio Amway. Decíamos que todo en esta vida es cuestión de percepción, y la ventana de la percepción afecta a nuestras creencias. Una vez que nuestras creencias son afectadas por lo que percibimos, estas creencias afectan nuestros sentimientos o nuestras emociones, y estas emociones o sentimientos van a afectar nuestras acciones, y las acciones que llevemos a cabo van a a generar los resultados que obtengamos. Estos resultados, deberán de ser siempre considerados a largo plazo como lo más importante. Decíamos que un fumador fuma porque tiene la percepción de que fumar es agradable, y lo hace en el caso de un joven sentirse grande, de que la percepción de una persona debe de ser la adecuada, sobre todo cuando es un nuevo en este negocio de Amway, y si no tiene una percepción positiva es muy posible que abandone el negocio porque está en una etapa de aprendizaje llamada incompetencia inconsciente, o sea, no sabe que no sabe. Entonces tenemos que asegurarnos que la persona, desde que empieza el negocio de Amway, tenga una percepción positiva para evitar lo que se llama la frustración del novato. Decíamos que una persona se puede ir a una clase de natación, se inscribe, se compra sus gogles, su traje de baño, y al final no le gusta la natación, su percepción de la natación no fue la adecuada, entonces lo abandona. Ahí no hay una gran trascendencia porque no es una decisión a largo plazo. Pero una persona que deje el negocio de Amway sí le afecta a largo plazo, porque el negocio de Amway está diseñado para que tenga su libertad. Por lo tanto, es muy importante proteger la percepción positiva de las personas. Y decíamos que la opción no es rajarse en el negocio de Amway. Por eso tenemos que asegurar la percepción positiva, y decíamos que lo esencial en un empresario Amway es que su trabajo principal, él entiende que lo más importante de este negocio es mantener la percepción positiva en el mayor número de personas el mayor tiempo posible. Ahora, ¿cómo se lograba esto? Decíamos que se logra escuchando audios, leyendo libros y asistiendo a eventos. Estos 3 elementos, aparte que te entrenan y te motivan, te ayudan a cambiar de nivel de conciencia, te ayudan a dar saltos cuánticos, y es muy importante. Sin embargo, y aquí la esencia de este video número 4, es que tú no puedes controlar que la gente escuche audios, lea libros y atienda los eventos, pero sí puedes controlar una cosa, que es el trabajo en la profundidad. Y ahí es donde quiero hacer hincapié, porque esa es la herramienta más valiosa que tenemos para hacer que este negocio crezca y mantenga una percepción positiva en la gente. Acuérdate, cada vez que auspicias a alguien debajo en la profundidad, con gente de su propia lista, mientras más natural y orgánico se da esto, más percepción positiva se da, y la gente percibe que hay un crecimiento constante. Y decíamos que en el negocio de Amway, el negocio no crece como racimos de uvas, sino como columnas sólidas. Entonces, cuando tú te auspicias en el negocio, este eres tú, empiezas de tu propia lista, con ayuda de la persona que te invitó, seguramente, auspicias, vamos a decir, a 3 personas, o 3 parejas, o 3 matrimonios. La idea es que cada uno de estos, que se llamará, por ejemplo, Juan y María, Ernesto y Gaby, y Gabriela, son 3 nombres de personas, cada uno de ellos, la idea es que tú le ayudes a Juan y María a hacer una lista de prospectos conocidos de ellos, y le ayudes a auspiciar a 3 personas de Juan y María. Obvio, tú tienes una lista con la que
obtuviste estos 3. Y es posible que tengas todavía más lista para inscribir a otras personas, pero ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar eso. Cuando tú tienes 3 personas que le ayudaste a Juan y María a auspiciar, tú escoges una de las 3, probablemente la que tenga más compromiso, más ganas de crecer, la que tenga más elementos que se vea que pueden acelerar el crecimiento de su negocio. Vamos a suponer que escogieras a esta de acá. De la lista de ella, le vas a ayudar a inscribir a 3. Y luego vamos a suponer que estos 3 escoges a esta de acá. Entonces, de la lista de esta, le vas a ayudar a conseguir a 3. Puede ser 2, 3, 4, pero estoy hablando de 3, porque esa es la manera para entender el negocio adecuadamente. Vamos a suponer que de estos, de la lista de este de aquí, le ayudas a conseguirse a 3. Y luego de la lista de este, le ayudas a conseguirse a 3. Y luego de la lista de este, le ayudas a conseguirse a 3. Luego de la lista de este, le ayudas a conseguirse a 3. Luego de la lista de este, le ayudas a conseguirse a 3. Luego de la lista de este, le ayudas a conseguirse a 3. Luego de la lista de este, le ayudas a conseguirse a 3. Y así te la llevas. ¿Por qué lo dibujé así? Porque lo que trato de demostrar con esto es que estás trabajando lo que se llama una pata o una pierna raíz. Quiere decir que empieza contigo, pasa por Juan y María y se va estructurando una profundidad muy clara, muy obvia, que se va hasta abajo y nunca deja de crecer. Lo que puedes ver en este dibujo es lo mismo que se va a repetir en el caso de Ernesto y Gaby, que de la lista de ellos tú vas a conseguirle a 3, ayudarle a conseguirle a 3, luego escoges de estos 3 uno, suponiendo que fuera este, le ayudas a conseguir a 3, y luego de estos 3 le ayudas de su lista a conseguir a este, y tú eres el que está viniendo a trabajar aquí, está viniendo a trabajar acá hasta abajo. En el caso de Gaby, de su propia lista, le ayudas a conseguir a 3. Perdón. Y luego de acá, le ayudas a conseguirse a 3 y así te la llevas. Ahora, vamos a identificar cada uno de estos grupos o redes o líneas o patas como la pata A, la pata B y la pata C. Se dice que el negocio de Amway se trabaja con el margen de error que pueda existir en el horario triple A. El horario triple A se puede decir que es de las 7 a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque es cuando la gente ya fue a trabajar, y si tú trabajas, ya fuiste a trabajar, ya estás libre para poder invitar gente y explicarle el negocio de Amway. Es obvio que hay gente que puede trabajar en el día, a mediodía, en la mañana, puede dar planes. O sea, no estoy diciendo que esto sea limitativo, es simplemente un ejemplo para poder explicar cómo se trabaja a la profundidad. Mientras más le dediques, más rápido creces. Pero vamos a suponer que una persona trabaja e invita a gente que trabaja. Entonces, la pata A, la idea es que la trabaje 2 días de la semana. La pata B, 2 días de la semana. La pata C, 1 día de la semana, van 5 días. Y hay otro día que se destina a la orientación empresarial, que es sagrada, digamos. Nadie se la debe perder, porque es donde se reúne toda la organización para verse, cuando supuestamente no se pudieron ver, probablemente en el transcurso de la semana. Entonces tienes 2 más 2, 4 más 1, 5 más 1 día, 6. Estoy suponiendo que el 7 es domingo y se descansa. Entonces, ¿qué debe de suceder estos 2 días, este día en la pata? Debemos crear la percepción positiva. ¿Qué significa? Que 2 días a la semana vas a trabajar en esta pata para que se inscriba gente, se auspicie, se arranquen a los nuevos, etcétera. 2 días en esta y 1 día acá. Vamos a suponer, por ejemplo, como en el México DF, la OE la tenemos los lunes. Entonces, ¿cuándo darías planes en la pata A? Pues probablemente el martes y el sábado, digamos. En la pata B, el miércoles y el viernes, y la pata C la trabajarías los jueves. Menos de 1 día ya no se genera auspicio en las patas y ya no se da percepción positiva. Por eso decimos que más de 3 patas trabajándose ya no da tiempo para trabajar la pata D, la pata E y la pata F. No quiere decir que esté prohibido inscribir la pata D, la pata E y la pata F. Claro que los puedes inscribir. Nada más que aquí entra un razonamiento diferente. Si tú nada más tienes 5 días para trabajar 3 patas, ¿cómo trabajarías las otras sin que se pierda la percepción positiva? Bueno, pues tendrías que hablar con D, con E y con F y decirles
que si ellos necesitan ayuda, que es obvio que la necesitan, porque no vas a dejar de auspiciarlos, suponiendo que ya los tienes. Imagínate que se te acerca alguien y te dice, oye, yo quiero entrar a tu negocio. No, porque ya estoy trabajando 3 patas. Obvio que no. Entonces, ¿qué le dirías a D, a E y a F? Dirías, bueno, yo te pido que hagas lo siguiente. Como yo no puedo venir a darte planes directamente a ti de tu lista, yo te puedo entrenar para que sepas cómo hacerlo, pero te toca conseguir a ti mismo los 3 primeros. Para eso, cuando yo estoy o tú estás trabajando la profundidad de esta manera, se dice que la profundidad se trabaja por ejemplo, por ejemplo. Y cuando la trabajas sin ir personalmente a dar planes en sus profundidades, se trabaja por liderazgo, liderazgo. Esto significa que él puede venir con sus invitados o sus prospectos a donde estés tú trabajando en la profundidad. Él puede traerlos, tú das el plan, ellos escuchan y tú le ayudas a auspiciarlos. Pero tú no vas a la dirección de ellos, sino que ellos vienen a donde estás tú. Así se trabaja la profundidad. Voy a platicarles una anécdota que yo conozco, que deja muy clara la importancia del trabajo en la profundidad y que depende de ti y de nadie más, y que en la medida en que tú vas haciendo que crezca la profundidad, creas una perspectiva positiva, una percepción, positiva en los demás, que asegura que la gente no se vaya porque va percibiendo el crecimiento de la red. Este es un caso claro, verdadero, en el que Dexter Yeager, uno de los hombres más ricos de Amway en Estados Unidos, justamente inscribió en su negocio a un cuate, a un personaje que se llama todavía Danny. Resulta que Danny era de la iglesia de donde estaba Dexter y traía algunos retos económicos, tenía su negocio propio. Entonces Dexter lo auspicia de frontal y empieza a decirle que quiere verse. Entonces se ven a hacer una lista, pero Danny está muy ocupado, no tiene tiempo para ir a dar los planes. Entonces, de la lista que saca Dexter, él invita y le da el plan a una persona. Se inscribe una persona, entonces Dexter habla con Danny y le dice, ¿qué crees, Danny? Ya tienes una persona inscrita. Uy, el otro se pone feliz porque percibe positivamente un crecimiento. Después, a esa persona le consigue 3 personas. Entonces, Dexter le habla a Danny y le dice, oye, el día que quieras podemos empezar a trabajar porque es importante que vengas a apoyar tus redes. Y estaba feliz porque ya tenía a 4 personas inscritas. Cada vez que alguien que escribía a varios Dexter le hablaba a Danny, y más o menos al mes y medio, Danny se empezó a integrar en las OEs de cada semana y empezó a trabajar a los otros 2 que no estaba trabajando Dexter, que era la de la pata o de la línea raíz. En ese momento, en el segundo mes, resulta que Danny califica a 21% a lo que es empresario plata, tiene una comunidad de 180,000 pesos, el equivalente en Estados Unidos, y califica a plata. Te quiero hacer una pregunta, tú que estás escuchando este video. ¿Quién calificó a plata? ¿Danny o Dexter? Obviamente es una pregunta con 2 respuestas. Obviamente Danny es el que califica a plata, pero ¿quién hizo calificar esa pata? Dexter hizo calificar a Danny. ¿Por qué? Porque en manos de quién está el crecimiento de la profundidad, del que empieza a trabajar la profundidad y se lleva una profundidad en una pata raíz. Obviamente Dexter la hizo en 2 meses porque se sabe que Danny fue la pata número 20 de su embajador Corona. Por eso tenía tanta necesidad Dexter de hacer que Danny trabajara. Logró calificar su pata 20, pasaron 6 meses, se hizo embajador Corona Dexter Yeager. Pero finalmente el mensaje, ¿cuál es? ¿Quién trabajó la profundidad? Dexter. Danny puso su nombre y algunos invitados, pero el que se encargó de crear la profundidad fue Dexter y por eso se volvió embajador Corona. ¿Qué le toca a Danny hacer o a Juan y María en este caso? Si tú escogiste de esos 3 a 1 y te fuiste haciendo la profundidad, obviamente Juan y María tienen la responsabilidad y la obligación de ayudar a este de aquí, que puede ser Ernesto, a que le consiga 3. Y a este de acá, de su propia lista, a conseguirle a 3. Y luego de estos 3, Ernesto escogería a 1, que le sacaría una lista para que tenga 3, y Ernesto se encargaría de trabajar estos 2. Así como Juan y María trabajarían la profundidad de este otro que se puede llamar Raúl, y le sacarían 3 a este de acá, y Raúl tendría que trabajar estos 2. ¿Me estoy explicando?
Tú trabajas una profundidad y no dejas de trabajarla. Ahora, ¿cuál es la magia del trabajo en la profundidad? Esto no es que sea una regla absoluta, pero tiende a ser algo que sucede en la profundidad. Fíjate qué interesante. Tú puedes ser un crack en este negocio, un experto, una persona que agarró el negocio con todas las ganas y lo estás haciendo crecer. Se dice que más o menos, y no es absoluto, cada 5 profundidades sale un verdadero constructor, un líder espectacular. Si contáramos 1, 2, 3, 4, aquí estaría saliendo un posible líder gigantesco y luego 1, 2, 3, 4, acá estaría otro líder gigantesco. A veces sucede en el segundo o en el tercero o en el cuarto, no estoy diciendo que sea absoluto, pero hay una cierta tendencia a que el trabajo en la profundidad hace que se descubran líderes que van a darle un impulso gigantesco al negocio. Yo tengo en mis patas diamantes que aparecieron en la profundidad y le dieron un crecimiento espectacular, como tengo esmeraldas que le dieron un crecimiento espectacular en las profundidades, y por eso es que el negocio se ha vuelto tan sólido en el caso del negocio de Marimío. Entonces, resumiendo, si tú quieres generar una percepción positiva, no es suficiente con que la gente escuche audios, libros o eventos, porque no está bajo tu control. Habrá gente que no vaya, y cuando, aunque no vayan, como en el caso de Dani, si ellos ven que está creciendo la estructura y tú la estás haciendo crecer solo con que Dani te hubiera dado la lista y tú ya tienes gente, y luego de esa gente que entró le sacas gente, tú estás creando la percepción positiva y la gente no se raja. Acuérdate, es fundamental en este negocio que la gente no se vaya, porque la clave de este negocio es la retención. Si la gente se queda en el negocio, mueve productos y hace crecer tu red. Ahora, para terminar y nada más redondear el punto del trabajo en la profundidad, te acordarás que decíamos que metafóricamente la idea es construir no un racimo de uvas donde tengas tantos frontales y nada de profundidad, porque eso, los frontales no generan percepción positiva. Lo que genera una percepción positiva es el trabajo en la profundidad. Se trata de hacer una columna sólida de construcción que no es accidental, está bajo tu control y tu dominio, tú eres el que la estructura, y uno lo hace como si estuviera, acuérdate, jalando una liga. Jalar una liga, cada vez que va creciendo la profundidad, la liga se va estirándose, mientras esté la liga estirándose, el negocio está funcionando y crea la percepción positiva. En el momento que alguien suelta la profundidad, ¿qué hace? Sucede lo inevitable, se devuelve la liga y deja de crecer la estructura. Por lo tanto, si una estructura se estancó, tienes que regresar al de atrás o al de atrás para volver a hacer una lista y volver a generar esa profundidad. Y decíamos, ¿cuándo sueltas la profundidad? Realmente no la sueltas nunca, la delegas, como quien dice, en alguien por acá que también le va a tocar estirar la liga en un momento dado, porque le conviene generar una percepción positiva, y no la vas a delegar necesariamente en un pin alto de platino o algo así. ¿Por qué? Porque no depende de un platino, depende de algo llamado capacidad. Lo haces con alguien que tiene la capacidad de buscar gente en la profundidad y que haga puntos. Esa es la capacidad. No estrictamente tiene que ser un nivel alto, pero sí tiene que ser alguien que tenga la capacidad, y eso obviamente se mide con resultados. En otras palabras, nunca sueltas la liga la mantienes estirada invariablemente. ¿Cuántas ligas puedes trabajar al mismo tiempo? 3, porque es como el payaso en el circo que está moviendo unos platos, y que se va al cuarto, al quinto y al sexto. Para cuando llega al sexto ya se detuvo el primero. Entonces no calificas ni esmeralda ni calificas diamante, a menos que uses la técnica apropiada del trabajo en la profundidad. Tú vas a llegar con una persona y le vas a decir, mira, te estoy entregando la profundidad con la liga estirada, no seas inocente. Si sueltas la liga, sucede lo inevitable, se devuelve y deja de crecer la estructura y se pierde la percepción positiva de crecimiento. Así que te la voy a entregar estirada, no la sueltes nunca, y asegúrate que cuando la delegues en alguien en la profundidad, nadie la suelte nunca, o sucede lo inevitable, que se regresa a la liga. Bueno, con esto espero que quede claro cuál es la esencia del negocio.
A nosotros nos dicen, haz una lista de 200 personas, 100 personas. Está bien que tengas muchas, porque a veces tardas en inscribir a la primera o a la segunda o a la tercera, a veces inscriben al principio, a veces esta luego ya no hace nada o no te da una lista, entonces tienes lista suficiente para seguir inscribiendo gente. Pero una vez que tienes tus 3, ya no te desenfoques en buscar más. Te trata de que a este Juan y María le ayudes con su lista a conseguirse a 3. Y ya que tienes esos 3, escoges de estos 3 uno y le ayudas a uno de ellos, sacas su lista y trabajas otros 3. Y luego a esos escoges uno, le sacas su lista y consigues 3. El trabajo de dar planes todos los días no es en frontalidad, es en profundidad de 3 estructuras que se trabajan 2 2 días de una semana, 2 días la pata B, un día la pata C. Y todas las otras patas que se te pudieron haber inscrito, acuérdate que las vas a trabajar por liderazgo, y las patas que tú trabajas en la profundidad se llama que las trabajas por ejemplo. ¿Por qué por ejemplo? Porque tú vienes personalmente y todos ven cómo lo estás haciendo. De esa manera todo el mundo aprende, incluyendo los que están trabajando por liderazgo, que no les vas a dar planes, pero van a venir a ver cómo se hace y entonces ellos lo van a empezar a hacer de la misma manera. Termino haciéndote un comentario que se te pudiera ocurrir. Imagínate que un día D o E o F te reclaman y te dicen, oye, ¿y yo qué culpa tengo de no ser A, B o C? Le digo, exactamente lo mismo que me preguntas a mí, te lo van a preguntar a ti algún día, cuando tú tengas la pata A, la B y la C, y la estés trabajando en la profundidad de esta manera. A lo mejor un día te auspicias un D o un E o un F y le vas a tener que explicar esto. No es cuestión de culpa, es cuestión de que así se estructura. El negocio puede funcionar sin necesidad de que tú vayas estructurando la profundidad. Lo puede hacer este mismo, pero él mismo tiene que estructurar su propia profundidad. Así que un D, un E o un F jamás te puede reclamar, y si te reclama, pues le dices que a ellos les van a reclamar alguna vez también, si no entienden que esto es lo que podríamos llamar el trabajo o la herramienta más importante del negocio en mercadeo en redes, que es el trabajo en la profundidad, o como algunos le hemos llegado a llamar, ingeniería de redes. Bueno, espero que con esto te quede claro por dónde va el negocio y cómo hacer que el negocio crezca. ¿Por qué mi esposa Mari y yo llegamos a Diamantes en 2 años y 3 meses? Les juro, les doy mi palabra de honor que Mari y yo trabajamos con tremenda eficiencia en la profundidad. 2 días acá, 2 días acá, un día acá, y luego empezamos a trabajar 6 patas más por liderazgo, y se dio una maravillosa calificación en 2 años y 3 meses. Nunca soltamos la profundidad, y por eso es que tenemos profundidades enormes que se van niveles tras niveles tras niveles. Maravilloso el crecimiento de la red si se trabaja de esta manera. Bueno, pues